vamos a mostrar cómo construir una tabla de distribución de frecuencia apoyados en el. Vamos a comenzar por capturar los datos. Posteriormente vamos a necesitar los parámetros para comenzar con el diseño de nuestra tabla. Estos parámetros son número de datos, valor máximo, valor mínimo, rango, número de intervalos, amplitud de clase y diferencia. Vamos a comenzar con el número de datos. Nuestra fórmula va a ser igual a contar. Seleccionamos todos nuestros datos y nos va a dar a 50 datos. En el valor máximo, nuestra fórmula será igual max. Seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y nuestro valor máximo será 84. El valor mínimo será igual. Fórmula igual mínimo min. Seleccionamos los datos y será igual a 54. Ahora hallaremos el rango y este se calcula así: igual al valor máximo 84 menos el valor mínimo que es 54, teniendo como resultado que nuestro rango será igual a 30. Ahora seguimos con el número de intervalos. Hay muchos métodos para poder desarrollar el número de intervalos, pero por ahora escogeremos el intervalo de Strong y nos dice que el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.3 por, abrimos paréntesis, logaritmo de los números, la cantidad de número de los datos que tenemos, que es 50, cerramos paréntesis, y esto nos va a dar igual a 6.6. pero Stronger nos explica que esto tiene que ser redondeado a 6 por efectos de diseño. Entonces esto va a ser igual a 6. Ahora pasamos a la amplitud de clase. Y la amplitud de clase es igual al rango, que es 30, entre el número de intervalos, que es entonces entre 6, que nos da como resultado. Entonces nuestra amplitud de clase es 5. Ya tenemos nuestros parámetros para empezar con el diseño de nuestra tabla. Ahora necesitamos ver esta tabla para poder desarrollar y colocar los datos que le corresponden. Vamos a comenzar por diseñar los intervalos de clase. Para esto primero empezaremos por el límite inferior, que colocaremos nuestro valor mínimo, que es 54. Sin embargo, por diseño de la tabla es con un valor menor, entonces va a ser 53. Entre estos ambos datos, que es 53 y 54, hay una diferencia que es 1, y ese valor va aquí. Ahora continuamos con el límite superior. Esto va a ser igual al límite inferior más la amplitud de clase, que va a ser igual a 58. El segundo límite inferior va a ser igual a 58 más la diferencia, que es igual a 59. Nuestro segundo límite superior va a ser igual al límite inferior anterior más la amplitud de clase. Para no hacer larga el procedimiento, vamos a arrastrar la fórmula, pero antes tenemos que realizar un procedimiento para que el valor sea absoluto. Entonces
Sacaremos la fórmula y pondremos F4. Ahora sí seleccionamos estas dos celdas y arrastramos. Ahora sí tendremos nuestros intervalos, límite inferior y límite superior. Ahora vamos a nuestra marca de clase. Esto es el promedio que hay entre los dos límites. Entonces nuestra fórmula va a ser igual a 53 límite inferior más, primero abrimos paréntesis, 53 más 58, que es el límite superior, y lo dividimos entre 2. Nuestra primera marca de clase será 55. Arrastramos y volvemos a... Ahora pasamos a la frecuencia absoluta. Entonces colocar igual, presionamos la frecuencia absoluta, colocamos igual, ponemos la fórmula frecuencia, nos pide la cantidad de datos, seleccionamos todo esto como con el grupo de límite superior. Cerramos paréntesis y nos da el valor de 2. Seleccionamos para las demás celdas. Seguimos para quitar la fórmula, seleccionamos y vamos a convertirlo en matriz de la manera siguiente, presionando F2 para quitar la fórmula. Entonces ahora presionaremos 3 teclas a la vez, que es el Shift, Control y Enter. Ahora sí, esto se va a volver matriz. Entonces nuestra suma total de toda la frecuencia absoluta va a ser igual a 50. Ahora pasamos a mi frecuencia absoluta acumulada. Esto va a ser igual a 2. Y la que sigue va a ser con fórmula igual 2 más la segunda frecuencia absoluta, que nos va a dar igual a 6. Arrastramos y nos da los siguientes valores. Y observamos que la última frecuencia acumulada es igual a la suma de la frecuencia absoluta. Ahora pasamos a la frecuencia relativa. Es la división entre la frecuencia absoluta y el total de sus sumas. La fórmula va a ser la siguiente: va a ser igual a la primera frecuencia absoluta entre el total 50, que va a ser igual a 0.04. Ahora vamos a seguir con F4. Arrastramos para la siguiente columna y la suma de esto nos tiene que dar igual a 1. Ahora vamos a calcular. Ahora vamos a calcular la frecuencia porcentual, que va a ser igual a la frecuencia relativa por 100, que va a ser igual a 4. Esta fórmula arrastramos y esta será nuestro cuadro final para nuestros datos agrupados de una tabla de distribución de estadística.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al apasionante mundo de las estadísticas. Hoy día vamos a ver un tema muy importante que es el cálculo de probabilidades, que es el tema número 1 de la materia de estadística inferencial y que tiene que ver con X cantidades de procesos en la vida diaria y la toma de decisiones. Vamos a estudiar el cálculo de probabilidades mediante un cuadro de tabla de contingencia, que es normalmente que se aplica en este tipo de estudios en la vida real. Cuando hablamos de cálculo de probabilidades, hablaremos de 4 preguntas. Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que suceda solamente un evento? Otro, ¿cuál es la probabilidad de que suceda 2 eventos al mismo tiempo? Y aquí nos damos cuenta porque utilizamos el conector. Otro, ¿cuál es la probabilidad de A unión B? Y me doy cuenta porque aparece el conector. Y por último tenemos cuál es la probabilidad de A dado que B. Si aprendemos estos 4 tipos de preguntas, no tendremos problemas en resolver probabilidades. Este cuadro trata de una empresa que tiene 4 sucursales: norte, sur, este, oeste. Y la pregunta que se hace es la siguiente: ¿cómo fue el trato que usted recibió? Si vamos a ver si usted recibió un trato negativo, malo, regular o bueno. Para expresarlo mejor le pusimos caritas en cada una de ellas. Ya teniendo el cuadro con el total de cada sucursal y de cada trato, pasaremos a ver el primer inciso que tenemos. Inciso A, donde nos dice hallar la probabilidad de las personas que fueron a la sucursal norte Entonces, para hallar esto tendremos que ver la fórmula. Hacemos igual con el total de las personas que fueron a la sucursal norte, que es 270, entre el total general que se dio, 1000, que tendremos 0,27 como resultado. Al hallar esto, esto nos pide como porcentajes y tenemos que hallarlo. Nos vamos a formato de celdas, número, porcentaje, y nos saldrá el 27% de las personas que fueron a la sucursal norte. Ahora tenemos un inciso B, donde nos dice cuál es la probabilidad de seleccionar una encuesta al azar y de que esta persona haya tenido un buen trato. Tenemos a 325 personas que recibieron un mal trato, a 235 personas que recibieron un trato regular y a 440 personas que recibieron un buen trato, y que será el dato que tendremos que tomar para ver. Entonces tendremos igual a 440 entre el total general, que es 1000, y nos dará a 0.44. Hallándole este porcentaje será un 44%. Entonces será que solo un 44% personas están satisfechas con el buen trato del personal de la empresa. Entonces, con estos dos ejemplos vamos a tener claro de cómo trabajar un evento. Ahora vamos a ver qué sucede con dos eventos en una intersección. En este caso vamos a tener la probabilidad de que una persona seleccionada al azar haya asistido a la sucursal sur y de que haya recibido un trato regular. Entonces esto será, nos piden fila con columna, fila sur que es 30 con la columna regular que también será 30. Entonces la intersección de estos dos será 30. Hallando con la fórmula será igual de 30 entre el total general, que es 1000, que nos va a salir un 0,03.
hallándolo en porcentajes nos saldrá un 3%. Entonces tendremos como respuesta que hay un 3% de probabilidad de que al seleccionar una persona al azar, esta haya ido a la sucursal sur y de que haya recibido un trato regular. Ahora tenemos un cuarto inciso donde nos dice cuál es la probabilidad de encontrar a una persona que haya tenido una experiencia mala o negativa y de que ésta haya asistido a la sucursal este. Entonces nos ubicamos con el trato malo, que sería 35. Entonces la fórmula sería igual 35 entre el total general 1000, que nos dará a un 0,035. Llevándolo a porcentaje será un 3,5%. Entonces como respuesta tenemos un 3,5% de probabilidad de seleccionar a una encuesta al azar y de que esta haya sido una persona que fue a la sucursal y de que haya recibido un trato negativo o malo. De esta manera, con estos dos ejemplos, nos queda claro de cómo es una intersección. Ahora nos vamos a la unión, que tiene una característica especial cuando los eventos son mutuamente excluyentes, o sea, no pueden suceder al mismo tiempo. Por ejemplo, la probabilidad unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Me doy cuenta cuando me pide fila contra fila o columna contra columna. Entonces tenemos aquí un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a una persona que fue a la sucursal norte o sur? Entonces tenemos probabilidad de la sucursal norte más la probabilidad de la sucursal sur. Entonces allá no tendremos a 270, aquí igual a 270 entre el total, que nos va a dar 0,27, que va a ser la probabilidad de la sucursal norte, y igual a 295 entre 1000, que nos dará un 0,295, que será la probabilidad de sur. Así la suma de estos dos nos saldrá un 0,565, y esto llevándolo al porcentaje nos saldrá un 56,5%. Entonces diremos que hay un 56,5% de probabilidad de que si yo tomo una encuesta al azar, esta sea la persona que haya ido en la sucursal norte o la sucursal sur. También este proceso se puede dar de columna contra columna. Entonces tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona le hayan atendido por lo menos regular o bien? Entonces tenemos la probabilidad de trato regular más la probabilidad del trato bien. Haciendo la división del trato regular, 235 entre 1000, que nos va a salir un 0,235, y la probabilidad del trato bien va a ser igual a 440 entre 1000, que nos va a dar a 0,44. Haciendo la suma de estos dos nos va a dar a un 0,675, la cual lo vamos a hacer en porcentaje, que nos va a dar un 67,5%. Entonces tenemos la probabilidad de un 67,5% de seleccionar una encuesta y que por lo menos esto salga de que no hayan tratado regular o bien a las personas. Ahora, ¿qué pasa cuando los eventos pueden suceder al mismo tiempo? O sea, cuando existe una intersección dentro de la unión. Entonces, la probabilidad de la unión sería probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Un ejemplo
nos dice, ¿cuál es la probabilidad de una persona que haya asistido al sur o que lo hayan tratado bien? Entonces, tenemos la probabilidad del sur más la probabilidad del trato bien menos la probabilidad de la sucursal sur y de que haya recibido un trato bueno. Entonces, hallamos acá la probabilidad de la sucursal sur va a ser 295 entre 1000, que nos dará a 0,295. Ahora pasamos a la probabilidad del trato bueno, pasa igual a 440 entre 1000, que nos va a dar a 0,45. Y pasamos a la probabilidad de la intersección entre el sur y el bien. Entonces allá igual sur y bien ubicamos sería 165 entre el total 1000, que nos va a dar a un 0,165. Hallando la segunda fórmula que nos pide, nos va a decir es igual a la suma de la probabilidad del sur más la probabilidad del bien menos la intersección de estos dos, siendo un total de 0,57. Y de manera al porcentaje, entonces tendríamos un 57%. Entonces nuestra respuesta sería, tenemos un 57% de probabilidad si yo selecciono una encuesta al azar y de que esta haya sido de la sucursal sur o de que su trato haya sido bueno. Para que nos quede claro sobre este ejemplo, daremos uno más y nos dice cuál es la probabilidad de que lo hayan tratado mal y de que éste haya asistido a la sucursal este. Entonces tenemos la probabilidad de que lo hayan tratado mal más la probabilidad de la sucursal este menos la intersección del mal y este. Entonces tenemos que ver primero la probabilidad de que lo hayan tratado mal, sería 325 entre 1000, que nos va a dar a un 0,325. Ahora hallamos la probabilidad de la sucursal este, que va a ser 195 entre 1000, que nos va a dar a un 0,195, y hallamos la probabilidad de la intersección de estos dos, que va a ser 35 entre 1000, que nos va a dar un 0,035. Hallando como nos dice aquí la fórmula, será entonces la probabilidad del mal más la probabilidad de la sucursal este menos la intersección de ambos, que nos va a dar a un 0,485. Para llevarlo a porcentaje, hacemos lo mismo y nos va a salir un 48,5% de probabilidad. Entonces nuestra respuesta será, tenemos un 48,5% de probabilidad de que una persona haya asistido a la sucursal este o lo hayan tratado de una manera mala. Y aquí hicimos varios ejemplos sobre la unión. Ahora vamos a lo que es la relación, o también llamado la opción. Nos dice la fórmula, que es la probabilidad de la intersección de A y B sobre la probabilidad de B. Para entenderlo mejor, un ejemplo aquí, y dice, ¿cuál es la probabilidad de que lo hayan tratado bien, dado que esta persona haya asistido al sur? Entonces será probabilidad del bien intersección sur sobre la probabilidad del sur. Entonces ubicamos probabilidad de la intersección del bien y del sur, que es 165, entre la probabilidad del sur, que es 295, haciendo un total de un decimal, que esto al llevarlo al porcentaje nos va a salir un 55,93%. Entonces nuestra respuesta será, hay un 55,93% de probabilidad de que esta persona lo hayan tratado bien
dado que haya asistido al sur.